Jóvenes estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco del cuarto año de educación secundaria, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Siguiendo con clases virtuales, hoy día tenemos las obras del gobierno de Malta, ¿no? Y dentro de los objetivos específicos está, pues, analiza las obras realizadas durante el gobierno de don José Malta, ¿no? Ya en la clase anterior estuvimos viendo eh, la primera parte de su gobierno, ¿no? Que indudablemente vimos lo que era el contrato Dreyfus y la política ferrocarrilera. En esta oportunidad, ¿no?, vamos a ver las obras que realizó el gobierno de don José Balta, ¿no? Don José Balta, igualmente, pues, que realizó una política de embellecimiento de las ciudades, ¿no? Y no solamente eh, en Lima, sino también se dio en provincias. Y dentro del progreso urbano en Lima y el Callao, ¿no? Aquí se derribaron las antiguas murallas coloniales de Lima para permitir que la ciudad se expandiera, especialmente hacia el lado sur, ¿no?, de acuerdo a un plan trazado por Meis. El plan era urbanizar las zonas situadas entre Lima y Chorrillos y Lima y Callao, sueño que solo se podría hacer realidad a partir de la década de 1920. Se instalaron en Lima canales de desagües profundos y cubiertos, el reemplazo de las acequias descubiertas. Se construyó el puente de fierro, o puente también llamado Balta, sobre el río Rímac, para unir el barrio de Lima con el cercado de Lima, que hasta hoy permanece en uso, ¿no? Este puente se trata de una estructura conformada de arcos y fierro fundido, cuya obra se encargó en Francia para luego ser trasladada al Perú y armada sobre los pilares de piedra, ¿no? Esta es una obra, pues, que tiene mucha trayectoria, mucha historia. Los que tienen la oportunidad de conocer la ciudad de Lima han transitado seguramente por este puente histórico, ¿no?, que data, pues, de 1870. Un puente con trayectoria y con mucha tradición. Dentro de las obras también que realizó el gobierno de don José Malta, ¿no?, están indudablemente obras de embellecimiento de la ciudad, ¿no? Se fundó el barrio de la Victoria, que hoy es uno de los distritos que tiene mucha desarrollo comercial, ¿no? Hoy, pues, en la Victoria está el Emporio de Gamarra, ¿no? Y este barrio se fundó en la huerta que fue de propiedad de la familia Echenique, ¿no?, en el lado sureste de Lima. Asimismo, también se fundó la construcción del muelle Hidalcena en el Callao. También se construyó la carretera de Lima a Callao y Lima a Huacho. También se construyó el Hospital 2 de Mayo, con fondos provenientes de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, y que sería culminado en el gobierno siguiente e inaugurado en 1875. Asimismo, también se construyó el Palacio de la Exposición, entonces en las afueras de Lima, y que hoy actualmente es el Museo de Artes de Lima, ¿no? Aquí tenemos una toma del Hospital 2 de Mayo, ¿no?, uno de los hospitales tradicionales y emblemáticos, podríamos decir así, de nuestro país.
Este hospital tiene pues mucha tradición, ¿no? Es un hospital que a la fecha también pues están que se encargan de lidiar eh, frente a esta pandemia que tiene carácter mundial, ¿no? El COVID-19. Entre otras obras de Balta, ¿no? También se ordenó su construcción de este hospital en 1869, ¿no? Iniciándose en enero de 1870 e inaugurándose el 1 de julio de 1872. En este edificio, que era rodeado de vistosos jardines, se realizó la gran exposición nacional para mostrar el progreso material al que había llegado el Perú. Y ahí se exhibió el cuadro del pintor Luis Montero, ¿no? Los funerales de Atahualpa y el famoso reloj de don Pedro Ruiz Gallo, un excelente inventor peruano. Y este último aparato, o sea, el reloj de Pedro Ruiz Gallo, era muy ingenioso y causó una gran admiración entre los limeños, porque señalaba las horas, los minutos, los segundos, las semanas, los años, los siglos, las fases de la luna, ¿no? A las 5 de la mañana izaba el pabellón nacional y a las 5 de la tarde lo arriaba. Tocaba el himno nacional, mostraba a determinadas horas diversos cuadros que representaban hechos cruciales de la historia peruana. Entonces los chilenos, durante la Guerra del Pacífico, lo desarmaron y se lo llevaron a su país como un botín de guerra, aunque nunca pudieron ponerlo en funcionamiento, pues algunas piezas fueron retiradas por el mismo Pedro Ruiz Gallo antes de que se consume este pillaje, ¿no? Los chilenos sabían, pues, de que este reloj constituía una novedosa pieza, ¿no? De modernidad en aquel entonces. Acá estamos viendo el famoso reloj de Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Que tenía pues muchísimas características importantísimas. Malta no solamente hizo sus obras en Lima y Callao, ¿no? También hizo obras públicas en provincias. Y dentro de ese aspecto, dotó de agua potable a Pisco. Se fundaron nuevas poblaciones, Ancón al norte de Lima, ¿no? El puerto de Salaberry, en la antigua Garita de Moche, ¿no? El puerto de Mollendo, hacia el lado sur, hacia el sur del país. La nueva ciudad de Moquegua, ¿no? En el lugar llamado Alto de Villa, y también la ciudad de La Merced, en Chanchamayo, ¿no? Se creó aquí la provincia litoral de Tarapacá, en el extremo sur del país, ¿no? Que entonces colindaba con el país de Bolivia. Y por ley del 21 de septiembre de 1868 se ratificó el decreto del 7 de febrero de 1866, ¿no? De la dictadura de Prado, en la que se creaba el departamento de Loreto, ¿no? O sea, fueron pues obras bastante importantes en las provincias, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la provincia litoral de Tarapacá, ¿no? Una foto que habla pues de aquella época, ¿no? En aquellos tiempos pues había mucho salitre en aquella parte y esto era pues fruto de la codicia del expansionismo chileno, que ya avisoraba que el futuro estaba hacia el norte de su país, o sea, hacia el Perú, ¿no? Dentro de las otras obras públicas también que se realizaban en provincias, es que se extendieron las vías telegráficas a las capitales de los departamentos, ¿no? Y se continuó la construcción del canal de Uchusma en Tacna. Asimismo también
se inició la construcción de la Catedral de Tacna según planos del ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel, ¿no? Y se mandó fabricar la pila que adorna la plaza de esa histórica ciudad tacneña, ¿no? Tacna, pues, es conocida como la heroica, ¿no? Y que se reintegró, pues, a la patria después de un cierto tiempo. Aquí tenemos una vista, ¿no? De la ciudad de Tacna, ¿no? Un reconocimiento para ellos que lucharon por su reivindicación hacia el territorio patrio, ¿no? Luego de esto, vemos también lo que se dio en el aspecto educacional y cultural, ¿no? En este aspecto, se reformó la Escuela de Artes y Oficios, cuya dirección fue encomendada a don Manuel de Bendiburu, un gran maestro peruano. Se fundó también la Escuela de Agricultura en el año de 1869. Asimismo, se estableció la Escuela Naval a bordo del vapor de transportes Marañón en 1870. Se contrató al químico francés Pedro Leblanc para que enseñara química en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1871. Y asimismo también se creó el Consejo Superior de Instrucción Pública, ¿no? Con la finalidad de dirigir, ¿no? De dirigir la política educativa a nivel nacional. Asimismo también se promulgó la ley de patentes de invención, ¿no? Para que nadie te robe tus creaciones, ¿no? Se publicó los comentarios al Código Civil de Toribio Pacheco y Rivero. El Estado también adquirió los objetos que habían pertenecido al sabio italiano don Antonio Raimondi. Se creó en el Callao el Colegio Nacional 2 de Mayo, uno de los colegios más prestigiosos que tiene nuestro país. Y por esa época también don Mariano Pasoldán escribía su historia del Perú independiente. Y en el campo de la literatura se hallaba pues en auge la poesía romántica y postromántica de don Ricardo Palma, de Carlos Augusto Salaverry, de Juan de Arona y de Luis Benjamín Cisneros, por citar algunos de los más representantes, de los más representativos autores de aquella época. Y aquí estamos viendo esta imponente imagen del histórico Colegio 2 de Mayo en el Callao, ¿no? Un colegio con mucha historia y con mucha tradición, donde pues se han educado miles de estudiantes peruanos que han dado brillo a nuestra nación. Asimismo, también tenemos aquí la figura emblemática de don Ricardo Palma, ¿no? Muy conocido por su obra que él hizo, ¿no? Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas, que también tuvieron mucho realce en aquella época. Balta también se preocupó en la política armamentística, ¿no? Balta, por su condición de militar, fue un presidente muy preocupado por la Marina de Guerra. Y durante su mandato se repararon el monitor Huáscar, la fragata Independencia y otros buques, así como se retubaron las calderas de los monitores Mancocapac y Atahualpa, que el gobierno de Mariano Ignacio Prado había adquirido. Y dicho sea de paso, la llegada de estos monitores al Callao, desde la costa atlántica de Estados Unidos y vía el estrecho de Magallanes, constituyó una verdadera hazaña de los marinos peruanos. Todos los trabajos se realizaban pues en la factoría naval de Bellavista, que era la mejor de Sudamérica en ese entonces y que hoy es pues la antecesora
del servicio industrial de la Marina de nuestro país. Entonces Balta, al enterarse que Chile había contratado en Inglaterra la construcción de 2 poderosos buques blindados, Balta se reunió con su Consejo de Ministros, ¿no?, el 14 de febrero de 1872 y acordó la construcción de 2 buques de mayor poder que los encargados por el país del sur, ¿no? En este caso, por el país de Chile. Acá tenemos la imagen de uno de los navíos peruanos que combatió en la infausta guerra del Pacífico, como es el monitor Huáscar, ¿no? Qué imponente, navegaba pues por el mar del Pacífico, hoy conocido como Mar de Grau, ¿no? Es pues también un hecho de mucha historia, tanto el navío o el monitor Atahualpa, el monitor Huáscar, el monitor Manco Cápac, ¿no? Y dentro de esta política armamentista, el comandante don Manuel Ferreiros fue comisionado a Inglaterra para negociar la contratación de 2 blindados peruanos. Sin embargo, esta operación no se llegó a efecto, pues, porque la casa judía francesa, los hermanos Dreyfus, se negó a proporcionar los fondos necesarios. No obstante, el presidente Balta, consciente del peligro que entrañaba la superioridad naval de Chile, insistió en las negociaciones hasta poco antes de su trágica muerte. Y si bien estas continuaron, ya no tuvieron el impulso que Balta les había dado, siendo finalmente suspendidas por el gobierno de su antecesor, don Manuel Pardo, ¿no?, que era un presidente civil que sentía una animadversión hacia el militarismo, arguyendo pues que entramos en una severa crisis económica por la que se encontraba atravesando el país, ¿no? O sea, no le importó poner en peligro, ¿no?, la soberanía de nuestra patria, ¿no? Y eso, la historia se ha encargado de juzgarla, ¿no?, muy fieramente. Balta estaba exigiendo, ¿no?, exigiendo que se reflote nuestra marina para poder defender nuestra soberanía, ¿no? Otro punto que se dio, jóvenes, también fue la incidencia internacional, ¿no? En 1870 se produjo un grave incidente en la frontera con Bolivia, país que era gobernado entonces por don Mariano Melgarejo, uno de los tiranos bárbaros, ¿no? Sucedió que un grupo de bolivianos cruzaron la frontera para utilizar el territorio peruano como punto de partida de una rebelión contra Melgarejo, ¿no? Y este mandó a uno de sus lugartenientes al frente de una expedición para capturar a los rebeldes bolivianos, violando así el suelo peruano. Y a lo que se sumó una serie de tropelías cometidas contra los pobladores peruanos. El gobierno de Balta protestó enérgicamente y concentró tropas en la frontera, ¿no? Melgarejo, muy conocido por su odio al Perú, finalmente recapacitó y se vino a dar las explicaciones exigidas enérgicamente por el gobierno peruano. En este sentido, la política de Balta pues estaba presta a defender, ¿no?, a defender todo lo que era pues nuestra soberanía, ¿no? La defensa de la patria no se puede poner en juego, ¿no? La defensa de la patria se defiende, la defensa de la patria no se vende, ¿no? Y aquí también, dentro de la política internacional, el Perú brindó su apoyo a la lucha del pueblo cubano contra el dominio español, reconociendo su independencia y a su gobierno republicano, ¿no?, siendo el primer país en hacerlo el 13 de agosto de 1869. Muchos voluntarios peruanos como don León Prado y su hermano Grosio Prado
que eran hijos del expresidente don Mariano Ignacio Prado, viajaron a luchar por la independencia cubana, ¿no? Aunque por entonces esta todavía no podía concretarse, pero dieron muestras, pues, de que la patria americana debía de defenderse de las pretensiones colonialistas, ¿no?, de otros países, ¿no? Luego vemos, jóvenes, lo que es la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Aquí, la elección de Pardo trajo preocupación en algunos sectores del ejército, que temieron perder los privilegios que hasta entonces gozaban. Los más ambiciosos y turbulentos de los oficiales eran los coroneles Gutiérrez, 4 hermanos que tenían como nombre Tomás, Silvestre, Marceliano y Marcelino. El mayor de ellos, Tomás Gutiérrez, era entonces ministro de guerra, y los demás tenían a su mando importantes batallones acantonados en la capital, aunque José Balta fue tentado para anular las elecciones y perpetuarse en el poder, desistió de hacerlo, ¿no? Y lo hizo porque se sentía identificado, ¿no?, con nuestra patria y para respetar los cánones de la democracia. Aquí estamos viendo la rebelión de los hermanos Gutiérrez, que fue muy sangrienta, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se captura a uno de ellos y se le mata a golpes, ¿no? Fue muy publicitada este hecho que en aquel tiempo, pues, tuvo visos sangrientos, ¿no? Los hermanos Gutiérrez, que tenían a su cargo mucha gente, lo emplearon para dar este golpe de Estado, ¿no? Y el 22 de julio de 1872, don Silvestre Gutiérrez, a la cabeza de 2 compañías del batallón Pichincha, penetró en el Palacio de Gobierno y apresó al presidente Balta. Enseguida fue a la plaza de armas donde se hallaba su hermano Marceliano al mando del batallón Cepita, y ambos declararon destituido al presidente Balta y proclamaron a Tomás Gutiérrez como general del ejército y jefe supremo de la República. Aquí, por influencia de don Miguel Grau Seminario y don Aurelio García y García, los 2 maridos más sobresalientes de aquella época, la Marina no prestó su apoyo a la rebelión de Tomás Gutiérrez y tampoco reconoció su gobierno. El Congreso, que se reunió de emergencia bajo la presidencia de don José Rufino Echenique, declaró ilegal el levantamiento de los hermanos Gutiérrez. La soldadesca desalojó a culatazos a los senadores y los diputados del Palacio Legislativo. Asimismo, se inició una violenta persecución contra los integrantes del Partido Civilista, viéndose obligado Pardo a hacerse a la mar y trasladarse al puerto de Pisco para evitar, ¿no?, para evitar que sea agredido. Y aquí se dio, jóvenes, el asesinato de Balta, ¿no? El pueblo de Lima también se mostró su desacuerdo contra el golpe militar, y uno de los hermanos conspiradores, don Silvestre Gutiérrez, murió en la mañana del 26 de julio en una de las muchas escaramuzas que ocurrieron en la capital. Se dijo entonces que en represalia, Marceliano, el más brusco e ignorante de los hermanos, ordenó la muerte del presidente José Balta, quien se hallaba recluido en el cuartel de San Francisco, y tal orden se incumplió mientras la víctima se hallaba descansando en su lecho, ¿no?, después de haber almorzado. Se habla también que aquí hubo, pues, una especie de revanchismo, ¿no?, una especie de venganza contra el presidente Balta, ¿no? Lo que ejecutaron este crimen fue el mayor Narciso Nájar, el capitán Laureano Espinosa y el teniente Juan Patiño.
según se comprobó en el juicio posterior. Ellos dijeron haber cumplido órdenes de Marceliano, aunque es probable que mintieran para atenuar en algo su responsabilidad. Otra posibilidad es que fuera una venganza personal. Uno de los asesinos, el de apellido Nájar, habría sufrido tiempo atrás la pena de azotes por orden del mismo Balta. Entonces, pues, era pues su oficial superior en el ejército, ¿no? Y como castigo por un acto de indisciplina, ¿no? Aquí estamos viendo cómo se asesinó a los hermanos, al presidente Balta, ¿no? Por parte de los ejecutores antes mencionados, que dijeron haber cumplido con las órdenes, ¿no?, de la cúpula militar. Entonces, el asesinato de Balta significó pues una noticia impactante, ¿no? La noticia de la muerte del presidente causó tremenda conmoción entre la población limeña, que no descansó hasta hacer justicia con sus manos. Tomás Gutiérrez, que se refugió en una botica del Jirón de la Unión, fue capturado y linchado, y siendo su cadáver arrastrado y mutilado, víctima de la furia popular. Por su parte, Marceliano Gutiérrez fue rodeado en el Callao y murió combatiendo. Los cadáveres de Silvestre y de Tomás Gutiérrez fueron colgados desnudos en la torre de la catedral y luego fueron arrojados a una hoguera encendida en el atrio del mismo edificio. Sumándose horas después el cadáver de Marceliano, traído a rastras luego de ser desenterrado del cementerio del Callao. Solo logró escapar Marcelino Gutiérrez, quien tiempo después se recuperó o se reivindicó peleando en la guerra con Chile, ¿no? Esta fue pues un acto muy sangriento, ¿no? Aquí vemos pues cómo se colgó a los hermanos Gutiérrez, ¿no? En un acto en donde la fuerza popular hizo justicia, ¿no? Actos que son bastante criticados, ¿no? Porque no se puede dar eso. Y finalmente, jóvenes, tenemos la crisis económica, ¿no? Ya desde un tiempo, toda la hacienda pública se basaba en el sistema de la consignación del guano. Y por este sistema del guano, que contrataba con los llamados consignatarios para que se vendiera al extranjero cierta cantidad de guano, los consignatarios cobraban por ello una comisión y luego entregaban al Estado el producto de su venta. Pero por lo general, estos consignatarios daban cuenta con retraso de la venta del guano, debido a la baja de su precio en los mercados europeos, ¿no? Ocurría que especulaban con los cargamentos y los almacenaban en los puertos de Europa, esperando el mejor momento para la venta del guano. De esta manera, el Estado no recibía puntualmente sus pagos, viéndose impedido de programar sus gastos. Asimismo, ante la crisis que empezó a partir de la década de 1860, el Estado empezó a solicitar préstamos a los consignatarios, que estos otorgaban con un interés usurario del 2 hasta el 3% mensual. Entonces, de esa manera, la economía peruana pues estaba presta a colapsar, ¿no? En resumen, el fisco se había convertido, ¿no? Se había convertido en prisionero de los consignatarios. Urgía pues tomar una decisión radical, quitarles el negocio del guano a los consignatarios y discutir nuevas condiciones con que ofreciera mejores dividendos para el Estado peruano, ¿no? Al iniciarse el gobierno de Balta, el ministro de Hacienda, don Francisco García Calderón, que fue el futuro presidente bajo la ocupación
chilena, ¿no? Examinó la situación, las arcas fiscales estaban muy vacías, ¿no? Entonces, había que atender con puntualidad el pago de sueldos y pensiones, y se calculaba ya en aquella época 19 millones de soles en el déficit presupuestal de 1868 y 1869. Asimismo, en otras palabras, el país se encontraba al borde de la bancarrota, ¿no? Esto, jóvenes, era pues la crisis económica, ¿no? Que se dio en el país. Además, pues, todo lo que ingresaba por los guanos, el 20% de ello, se llevó la política ferrocarrilera de nuestro país, ¿no? También nuestras islas ya se habían agotado los mejores depósitos de guano, ¿no? En Europa se había inventado el guano sintético y esto originó que Dreyfus solo venda el 50% del guano que años atrás vendía. Por otro lado, también el salitre ya estaba pues entrando en competencia con el guano. Y en 1873, la casa judío-francesa hermano Dreyfus dejó de pagar nuestra deuda y entramos en morosidad, ¿no? En 1875 terminó el contrato de Dreyfus con problemas, ¿no? Y la casa decía que le debíamos dinero por adelantos y por estos hechos comenzó a desprestigiar al Perú en el plano internacional, ¿no? Estos jóvenes ha sido pues el tema de hoy. Vamos entonces a realizar las preguntas del caso. Muchas gracias por su atención, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias. Permiso.